Hola, reciban un cordial saludo. Somos Marta Michelle Rangel Mejía y Martín Andrea Rico Ávila, estudiantes del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional Abierta de Estancia, UNAM. A continuación presentaremos los principales aspectos de nuestra investigación titulada Mejorando la alianza familia-escuela, estrategias para incrementar el apoyo de los padres en la educación en la sede El Buen Pastor de la Institución Educativa Departamental Rural Silvia Cote de Biswell, ubicada en Atillo de la Sabana, municipio del Banco Magdalena. Nuestra investigación surge al reconocer que durante la primera infancia la familia constituye el primer espacio donde los niños aprenden a comunicarse, relacionarse con los demás y descubrir el mundo que los rodea. Sin embargo, observamos que muchas veces los procesos que se desarrollan dentro del aula no tienen continuidad en el hogar, lo que limita el fortalecimiento del aprendizaje. Por esta razón, diseñamos e implementamos estrategias de acompañamiento familiar adaptadas al contexto rural de la comunidad, buscando fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. Durante el diagnóstico encontramos que los niños presentaban avances acordes con su edad, especialmente en el lenguaje, en la interacción social y la expresión del entorno. No obstante, también identificamos una situación importante. Las familias, bueno, algunas sí valoraban la educación de sus hijos, pero entendían el acompañamiento únicamente como revisar tareas o asistir a reuniones escolares. Además, factores como las largas jornadas laborales, el trabajo agrícola, el nivel de escolaridad de algunos padres y la distribución de los roles familiares, esto dificultaba que existieran espacios cotidianos de aprendizaje en casa. A partir de esta realidad surgió nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo potenciar las habilidades comunicativas sociales y de exploración del entorno por parte de estudiantes de educación preescolar de la sede El Buen Pastor de la Institución Educativa Departamental Rural Silvia Cote de Biswell en el corregimiento Atillo de la Sabana, el Banco Magdalena, a través de estrategias de acompañamiento familiar durante el primer semestre del 2026? Para responder esta pregunta planteamos un objetivo general: fortalecer el desarrollo del lenguaje, la interacción social y la exploración del entorno como mediante estrategias de acompañamiento familiar. Este objetivo se desarrolló mediante tres objetivos específicos. El primero consistió en identificar cómo era el acompañamiento familiar antes de la intervención. El segundo fue implementar estrategias pedagógicas que involucran activamente a las familias, y el tercero buscó reconocer las variaciones producidas después de la implementación de dichas estrategias. Nuestra investigación estuvo sustentada principalmente eh, en los aportes de muchos autores. Uno de ellos fue Vygotsky, quien plantea que el aprendizaje ocurre mediante la interacción con otras personas y que los adultos cumplen un papel fundamental como mediadores del desarrollo infantil. También retomamos la teoría ecológica de Urie, quien explica que el desarrollo de los niños depende de la interacción entre los diferentes contextos donde viven, especialmente la familia y la escuela. Igualmente, consideramos los aportes de Piaget, quien resalta que el aprendizaje se construye mediante la expresión activa del entorno, y de una autora muy reconocida que es María Montessori, quien reconoce la importancia de ofrecer ambientes ricos en experiencias significativas para favorecer el desarrollo integral. Estos referentes permitieron comprender que el acompañamiento familiar no consiste únicamente en apoyar tareas escolares, sino en crear espacios cotidianos de diálogo, juego, lectura y exploración. A continuación, mi compañera Martina va a seguir hablando un poco más. Bueno, y en las herramientas y métodos, en este caso, la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo porque buscó comprender las experiencias y las dinámicas de acompañamiento familiar dentro de un contexto rural. El tipo de estudio correspondió a una investigación-acción, ya que además de analizar una problemática, permitió intervenir mediante la implementación de estrategias para transformarlas. La unidad de análisis estuvo conformada por 8 niñas y niños de educación preescolar y sus familias. Bueno, y para la recolección utilizamos entrevistas semiestructuradas, observación directa, diarios de campo y registros fotográficos. Finalmente, la información fue organizada mediante 4 categorías de análisis.
acompañamiento familiar, desarrollo del lenguaje, interacción social y exploración del entorno. En los resultados, durante la fase diagnóstica encontramos que las familias mostraban interés por la educación de sus hijos. Sin embargo, como dijo la compañera Marta, estaba limitado porque principalmente estaban centrados en las tareas escolares. Posteriormente implementamos diferentes estrategias de acompañamiento familiar diseñadas de acuerdo con las condiciones reales de la comunidad. Estas actividades permitieron generar espacios de conversación, lectura, juego y exploración dentro del hogar. Como resultado observamos una participación más activa y avances importantes en los estudiantes. ¿Como cuáles? Los niños comenzaron a expresarse con mayor seguridad, participaron con mayor frecuencia en actividades grupales y también demostraron mayor curiosidad por explorar el entorno donde viven. En el análisis y discusión, ahora bien, al analizar los resultados encontramos que las dificultades en el acompañamiento familiar no estaban relacionadas con la falta de interés de los padres por la educación de sus hijos, sino con factores propios del contexto rural como las extensas jornadas laborales, el nivel de escolaridad de algunos cuidadores y la distribución de roles familiares. A pesar de estas condiciones, la implementación de estrategias sencillas, flexibles y adaptadas a las realidades de las familias permitieron incrementar una participación en el proceso educativo de los niños. Esto demuestra que el acompañamiento familiar no depende únicamente del tiempo disponible, sino de brindar orientaciones claras y actividades que puedan integrarse a la vida cotidiana de estos niños. Estos hallazgos coinciden con el planteamiento de Vygotsky, quien sostiene que el acompañamiento y el aprendizaje se fortalece mediante la interacción con los adultos. En nuestra investigación, los espacios de diálogo, de juego y exploraciones compartidas entre padres e hijos favorecieron el desarrollo del lenguaje y también promovieron aprendizajes que trascendieron el aula de clases. De igual manera, los resultados respaldan la teoría ecológica de Urie al evidenciar que el desarrollo infantil depende de la interacción entre la familia, la escuela y el contexto. Cuando estos escenarios trabajan de manera articulada, esto quiere decir que trabajan juntas, los niños cuentan con mayor oportunidades para fortalecer sus habilidades comunicativas, sociales y cognitivas. Finalmente, esta investigación aporta un elemento importante. Las estrategias de acompañamiento familiar son más efectivas cuando responden a las condiciones reales de la comunidad rural y aprovechan los recursos que él mismo les brinda. En las conclusiones y recomendaciones, como podemos ver, tenemos 3 conclusiones y 3 recomendaciones. La primera conclusión es que las estrategias de acompañamiento familiar favorecieron el desarrollo del lenguaje, la interacción social y la exploración del entorno de los niños y niñas participantes de esta investigación. La segunda es que las dificultades identificadas al inicio del estudio estaban relacionadas principalmente con las condiciones sociales, económicas y culturales del contexto rural, y no con la falta de interés de las familias por participar en la educación de sus hijos. Como tercera conclusión, evidenciamos que las estrategias contextualizadas permitieron que los padres comprendieran que el acompañamiento familiar va mucho más allá de realizar tareas escolares. También implica conversar, jugar, leer y explorar el entorno y al igual también compartir experiencias cotidianas que enriquecen el aprendizaje de los niños. Estos resultados demuestran que fortalecer la relación entre familia y escuela constituye una estrategia pertinente para promover el desarrollo integral durante la educación inicial. En las recomendaciones, en primer lugar, implementar un programa permanente de acompañamiento familiar que promueva la participación activa mediante estrategias flexibles y ajustadas a las características de la comunidad.
En segundo lugar, desarrollar talleres y encuentros pedagógicos que orienten a las familias sobre las diferentes maneras de apoyar el aprendizaje en las actividades cotidianas, independientemente de su nivel de escolaridad. Y finalmente, recomendamos analizar futuras investigaciones con un mayor número de participantes, ya que en esta investigación pues solamente la hicimos con 8 niñas y 8 niños, y un periodo de intervención más amplio con el fin de evaluar pues el impacto de estas estrategias a mediano y largo plazo. Bueno, antes de finalizar, queremos resaltar que esta investigación nos permitió comprender que la familia es el primer escenario donde los niños comienzan a desarrollar habilidades fundamentales para su vida. Aunque la escuela desempeña un papel esencial, los aprendizajes adquieren un mayor significado cuando encuentran continuidad en el hogar. Asimismo, comprobamos que las condiciones propias del contexto rural no representan un impedimento para el acompañamiento familiar. Por el contrario, cuando las estrategias pedagógicas se diseñan teniendo en cuenta la realidad de la familia, es posible fortalecer su participación y construir procesos educativos mucho más cercanos, pertinentes y sostenibles. Más que implementar actividades aisladas, esta investigación buscó fortalecer una alianza permanente entre la familia y la escuela, entendiendo que ambas comparten la responsabilidad de favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas durante la primera infancia. Muchas gracias.